Hola, ¿qué tal amigos que nos siguen y nos ven a través de este medio, en este su programa, llamados a la santidad? Como cada fin de semana, los acompañamos con mucho cariño y mucho gusto de que nos permitan entrar hasta sus hogares y pues compartir, como es costumbre, de estos grandes hombres y mujeres, pues que han alcanzado la santidad y nos han dado ejemplo que es posible pues también nosotros llegar a ser santos donde nos encontremos. Entonces el día de hoy vamos a compartir de un gran santo también importante para la vida, para nuestra vida y sobre todo para la iglesia. Por favor, dinos, Felipe, de qué vamos a hablar el día de hoy. Así es, hermanos, pues me da mucho gusto de igual manera saludarlos a todos ustedes. Pues el día de hoy vamos a hablar de San Buenaventura, un gran santo, el cual ahorita se me venía a la mente, ¿no? De que Jesús participó de nuestra humanidad, el que es tres veces santo, ¿no? Y nos dio el ejemplo de cómo llegar a la santidad, cómo llegar, pues, ser puros, ser, pues, podemos decirlo, inmaculados, ¿no? Aunque, pues, es un proceso, ¿no? De igual manera, pues, estos santos también pues, fueron humanos como cada uno de nosotros, como tú, como yo, que vienen de una familia, etcétera, y que así llegaron a la santidad, ¿no? Pues como te he dicho, pues hoy vamos a hablar de este gran santo. Pues, ok, hermanos, ok, Felipe, vamos a hablar de ese gran santo, San Buenaventura, así como hemos hablado de santos que han llegado a ser gobernantes, santos que han llegado a ser mártires, Sí. niños santos, porque hemos hablado en alguna vez de, por ejemplo, Santa Goretti. Entonces, hoy vamos a hablar de este gran santo, porque les decía que, bueno, antes que nada, nació en el año 1000, yo con los datos históricos, un poquito nada más, Está bien. pero bueno, él nació en el año 1218. Entonces fue de una familia y bueno, ¿por qué le decía que así como hemos hablado de esos personajes? Él fue aparte de que fue sacerdote, fue Ujú. cardenal, fue, ¿cómo se le llama? Fue superior de una regla, Sí, de la regla de de San San Francisco. Francisco. Y bueno, ¿por qué es importante? Ahora sí, pasando a lo que les iba a decir, un poquito acerca de algunos datos generales. ¿Por qué es importante para nuestra iglesia? Él, junto con Santo Tomás de Aquino, son doctores de la Así iglesia. es. ¿Qué es un doctor de la iglesia, Felipe? Bueno, para que, bueno, sepan ustedes, Ujú. porque, no, bueno, para que una persona o un hombre, y también hay mujeres que son doctoras de la iglesia, Sí, claro. Santa Teresa, por ejemplo, para que una persona sea doctor de la iglesia, tiene que dejar en sus escritos, vaya, una luz, sus escritos tienen que iluminar pues a la iglesia, a la vida de la iglesia con las Así. explicaciones que da sobre distintos temas. Eso fue lo que hizo San Buenaventura. Fue un gran escritor, estudió filosofía, también teología. No faltaron los ataques contra quienes volvemos quizá un poquito a lo mismo, quienes querían reformar de mala manera a la iglesia, en concreto la Orden de San Francisco, a la que él fue superior y que defendió pues hasta el final. Algunos datos generales de su biografía. Bueno, pasamos Así con lo como demás. comentabas, sí fue nombrado doctor seráfico por sus pensamientos pues, muy elevados que Dios le concedió, ¿no? Y como ya lo has dicho, por sus escritos tan profundos. Y es así, y bueno, aparte de todo eso, San Buenaventura en su biografía nos menciona de que él se sentía muy, pero muy indigno. Él sentía el peor de los pecadores. Se creía una cosa, no cosa, sino una persona, un hijo de Dios, pero muy sencillo. Lo que le caracterizó, no porque a lo mejor sabía mucho de teología, de No filosofía, era no porque era el más brillante un en sus superior, épocas, por ejemplo. de sus superiores, más adelante lo diré, no, él era una persona muy humilde, muy sencilla, el cual también, aparte de eso, él decía que se sentía indigno de recibir la Eucaristía, el cual pasaba días sin recibir la Eucaristía, ya ¿cómo te podré decir esta parte? Por una Una revelación, revelación, un un milagro. milagro, un sueño, tuvo de Dios, el cual un ángel iba y le depositaba en su boca de San Buenaventura la hostia La comunión. consagrada. Y desde ahí, entonces se sintió digno de recibir la Eucaristía, ¿no? Y a veces, ahí vamos a decir lo más importante o profundizando esta parte, ¿no? Ese sentido indigno de recibir la Eucaristía. Y a veces muchos de nosotros pasamos a comulgar estando en pecado,
grave, esperemos en Dios, no mortal, pero graves, y así pasamos a recibir la comunión. Y no nos importa, ¿no? Sí, nuestra conciencia está diciendo, estás mal en eso, pecaste en esto, pero a veces no nos importa y pasamos a recibir la Eucaristía. En cambio, San Buenaventura nos enseña esta parte, de que él se sentía tan indigno de recibir la Eucaristía, vaya. Sí, así es algo importante que mencionas. A veces quizá también pasamos en algún momento por costumbre, porque lo hacemos todos los días, nos están viendo, entonces para que digan, no, pues hoy no pasó, pues voy a pasar. Ciertamente este santo con sus escritos, si algunos de los que nos ve, pues quiere profundizar en sus escritos, él ha dejado muchísimos escritos, sobre todo en relación a Jesús, pero algo, eso que comentas es el mensaje, yo creo, ser conscientes de a quién recibimos. Creo yo que en algún momento les dijimos con otros santos la importancia que tiene la misa, la Eucaristía. Ahora San Buenaventura nos dice la importancia, bueno, más que importancia, sino ser conscientes de la presencia real de Cristo, Así pues en la es. misma comunión. No comulgar por costumbre, porque bien lo dice, creo, si mi mente no me falla, en una secuencia que leemos en Semana Santa, no, perdón, en la fiesta de Corpus Christi, Ujú. cuando dice que es el mismo alimento, pero unos lo aprovechan de una manera diferente y otros de otra. ¿Por qué? Porque ya lo mencionabas bien, a veces pasamos a comulgar, pues vaya, no nos preparamos antes, Así es. nuestro corazón no va limpio, ciertamente no tan limpio como quisiéramos Ujú. que fuera, pero al menos conscientes, preparados con la confesión, y aún así pasamos. Entonces creo yo que ese es el ejemplo, o no sé Felipe, pero el ejemplo es ese, para todos los que nos ven, esa es la invitación, ser conscientes de a quién recibimos. Así es, hermano. Igual manera también ya nos mencionaba que su maestro de San Buenaventura, él decía que a San Buenaventura lo veía con un rostro lleno de paz, con un rostro tan noble y tan santo como si no hubiera habido pecado en Adán. Entonces, de igual manera nos da esa invitación, ¿no? De que tratemos, busquemos la verdad. Porque, se lo digo, porque yo también carezco, tengo mis limitaciones, que debemos estar constantemente en lucha, ¿no? Con el mundo, con todo lo que a veces nos pues pasa por la mente, ¿no? Pero busquemos la manera de buscar la santidad, como este gran santo, reflejar en cada uno de nosotros esa paz, esa alegría, ese entusiasmo por amar a Dios y pues así llegar a ser buenos hijos como todo padre quiere para con sus hijos, ¿no? Así es, Felipe, y pues esa es la invitación, ese es el mensaje, ser conscientes de a quién recibimos y pues sobre todo, pues si creo, si recibí, soy consciente de que es Cristo, pues hay que estar alegres. Ya basta de esas caras largas como lo menciona el Papa Francisco. Gracias por acompañarnos y pues nos vemos en el próximo programa de este su programa llamados a la santidad. Gracias y pues nos vemos en la próxima emisión de su programa. Gracias. Hola, ¿qué tal hermanos? Muy buenas tardes. Los saluda con mucho gusto nuevamente su hermano el seminarista Víctor y el día de hoy me encuentro con mi hermano Leonardo y en esta sección Diálogos Juveniles vamos a continuar con aquello que habíamos empezado del don precisamente del temor de Dios en la Santísima Virgen María. Claro, Víctor, ya hace 8 días hablábamos precisamente del primer don en la Santísima Virgen María, que era el temor de Dios. Ahora vamos a enfocarnos en el don de piedad, pero en su vida, en su persona de la Santísima Virgen María. Y claro, lo vamos a reflexionar en torno al pasaje del Evangelio de San Lucas, en los primeros capítulos, donde después de que María le es anunciado por el ángel que va a nacer a través de ella el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, por obra del Espíritu Santo, viene este momento donde María responde y claro, al final se va el ángel y viene la visitación, que generalmente nosotros lo conocemos, es uno de los misterios. Entonces, esa visitación
nos va a ayudar para reflexionar en torno a este don de piedad, Víctor. Pero recuérdanos, Víctor, no sé si te acuerdas todavía, cuando hablábamos las primeras veces de este don de piedad en concreto, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de este don? Sí, precisamente que no cayéramos en el error pensando que es aquella persona que precisamente se pone a rezar mucho o es muy rezandera y que precisamente le gusta estar en estos actos de piedad, sino más bien entenderlo desde nuestra vivencia en el ámbito de lo que nos corresponde, de lo que estamos llamados a hacer por los demás precisamente. Claro, Víctor, veíamos que este don tiene esas dos partes que no se deben descuidar. Ni lo primero que dijiste es malo, ni lo segundo es lo esencial. Ambas partes son importantes, pero no se deben de descuidar, porque precisamente está ese error, ¿no? En el que pues la persona piadosa o el joven piadoso es el que siempre está en oración, en la capilla, haciendo esto, haciendo rosario, qué sé yo, acompañando los viacrucis, en todos los momentos piadosos, ¿no? Pero lo más esencial que veíamos con ese don era que aquella persona piadosa, que sí, había tenido un encuentro personal con Dios, que había estado en oración, ahora ese preciso momento, ese primer momento, le mueve, le motiva a dar un paso más, no quedarse ahí, sino que, como bien has dicho, hacer algo más, una responsabilidad que sinceramente a veces dice uno, pues a mí no me toca, pero esa persona, por ser piadosa, porque tiene ese don de piedad, lo hace. Y precisamente es lo que vamos a meditar con la Virgen María, porque ella fue lo que ella hizo. Entonces, la visitación, sí, entonces María se dispone a visitar a su prima Isabel. Y Víctor, ahí sucede algo muy interesante, muy curioso, porque pues llega María con Isabel y dice, bendita tú Sí. entre todas las mujeres, porque has creído que las palabras del Señor se cumplirían. Entonces, ¿qué nos da a entender eso? Nos da a entender que volvamos nuevamente a recordar que Dios en el Antiguo Testamento prometió, hizo unas promesas, hizo una alianza con su pueblo y las está cumpliendo, Víctor, las está cumpliendo. Entonces Isabel se da cuenta de eso, de que Dios está ahí presente, de que María no solamente le lleva al Altísimo, al Hijo de Dios, sino que además le hace recordar esas promesas que Dios ha hecho en su pueblo y que se están haciendo realidad, Víctor. Así es precisamente, hermano, ya metiéndonos en este acto de piedad, como es el compadecerse precisamente del que necesita de nosotros y cómo a pesar de que le lleva esa visita de ella misma en estar en la compañía de una persona que en esos momentos pues precisamente necesita mucho de una compañía, del que se vea servida por su prima, y a pesar de que precisamente estaba ella recientemente recibiendo la gracia del Espíritu Santo en el santo temor de Dios, que lo habíamos visto en el capítulo anterior, pues que ahora María como va y transmite esa gracia, también, como dices, llevando al Salvador del mundo, y como dices, aquella promesa, cómo se hace real para su prima Santa Isabel, ¿no? Como aquellas palabras que también se le habían anunciado, porque le dijo, aquella que está esperando también un hijo, pues ya va en el 6º mes. Claro, ese es el contexto, Víctor, precisamente, ¿no? Imagínate dos personas adultas, ya grandes, con edad avanzada, y claro, seguramente habían perdido toda esperanza de tener un hijo, pero Dios se manifiesta a través del ángel y le comunica a Zacarías que va a tener un hijo, que irá adelante para preparar el camino del Señor, ¿no? Y estamos hablando precisamente del evangelista San Juan. Entonces, San Juan Bautista. Entonces, es él el que viene y va a preparar el camino del Señor. Y
Santa Isabel se da cuenta de eso. Dice Santo Tomás que Isabel también tenía ese don de piedad al reconocer en el otro la presencia de Dios. Eran actos, dice Santo Tomás, que cuando una persona te sirve es una expresión de amor y es una manifestación de este don, porque precisamente eso es el don de piedad. Ya tuve mi encuentro con Dios y no me lo quedo, no soy egoísta, sino que lo comparto con los demás. Por eso, queridos hermanos, queridos jóvenes, cuando nosotros hacemos algo quizás tan ordinario, tan simple como saludar a un compañero, preguntarle cómo estás, ayudarle en alguna tarea, oye, ¿te puedo ayudar en algo? Oye, ¿qué te pasó? ¿No viniste ayer? Cositas tan pequeñas, Víctor, que en la vida ordinaria podemos realizarlas y son manifestación, son gestos de que tenemos este don. Y si no lo tenemos, queridos hermanos, pues ¿qué nos toca, Víctor? Pedirlo al Espíritu Santo. Pedir hoy que estamos prácticamente vamos a celebrar Pentecostés, pedir este don para hacerlo presente entre nosotros y que viene este don de la piedad, pues nos va a mover precisamente a hacer aquello que a ti y a mí nos corresponde como cristianos, que estamos llamados al amor y que precisamente algo que decía es muy importante, no que hemos recibido los dones del Espíritu Santo para guardarlos ahí o para ser egoístas, como dices, sino que este don de piedad precisamente impulsa y lleva a obrar en el amor, en el servicio, como dices tú, de los que nos necesitan, precisamente. Claro, Víctor, al final de cuentas, el servicio nos va a caracterizar bastante. Por eso dijo Jesús, por sus frutos los reconocerán, perdón. Entonces, queridos hermanos, pues todos estamos invitados y ojalá que celebrando esta solemnidad de Pentecostés pidamos al Espíritu Santo que transforme nuestras vidas y nos regale sus dones tan preciosos, tan llenos de bondad, tan llenos que realmente nos transforman como cristianos y también como personas, queridos hermanos. Pues muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la siguiente. Hermanos, muy buenas tardes. Los saludamos una vez más con mucho gusto. Su servidor, el Padre Islao, y nuestro hermano Víctor, aquí presente. Hola, ¿qué tal, hermanos? Con mucho gusto los saluda nuevamente su hermano el seminarista Víctor para reflexionar el Evangelio de este domingo. Recordemos que la palabra de Dios es luz para nuestra vida. Fíjate, Víctor, hace 8 días reflexionábamos que los discípulos, los apóstoles son enviados de 2 en 2. Y hoy vamos a reflexionar después de que ya fueron y ya regresaron. Seguramente había cansancio, seguramente había muchas satisfacciones, porque creo yo que esa ha sido nuestra experiencia cuando salimos a misiones. Pues nos cansamos, pero a eso vamos. Creo yo que es la conciencia de todo seminarista, de todo misionero cuando sale a los pueblos, es entregarlo todo, ¿verdad? No quedarse con nada. Que regreses cansado, ¿verdad? Que regreses con ganas de estar en el seminario y volver a recargar pilas, ¿no? Para seguir adelante. Es el Evangelio de San Marcos, hermanos, es el capítulo 6. Versículos del 30 al 34. Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos 30 al 34. Pues, hermanos, el Señor nos va a hacer una propuesta. Después del trabajo arduo, nos va a hacer una propuesta. Escuchemos, pues, del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario, para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron.
Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando, y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decíamos, hermanos, los discípulos, los apóstoles regresan de su misión, regresan de ese envío. Decíamos hace 8 días, el itinerario vocacional, el Señor nos llama, nosotros respondemos libremente, pero pues no nos llama precisamente para estar sentados con los brazos cruzados o sin hacer nada, ¿verdad? El Señor nos llama para hacer algo, no nos llama para no hacer nada. Entonces, hermanos, el día de hoy escuchamos la narración que los apóstoles regresan de ese trabajo. Fíjense, hermanos, están compartiendo con Jesús sus experiencias, ¿no? Todo lo que habían hecho, ¿verdad? Le contaron todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Entonces, es algo muy interesante porque decíamos hace un momento, creo yo, que todos, bueno, al menos nosotros, los seminaristas, sacerdotes, religiosas, religiosos, salimos a misión y después de regresar de la comunidad, te quedas con un buen sabor de boca, siempre y cuando lo hemos entregado todo. Porque si vamos a misiones y solo vamos a echar la chorcha por allá, de vacaciones, ay, qué bonitos paisajes, y toman foto por acá, y la evangelización por otro lado, pues qué misión es esa, ¿no? Qué trabajo misionero, qué envío, ni qué nada, ¿verdad? Fui a hacer mi propia voluntad, mi propio proyecto, no el de Dios. Entonces, de fondo está esto, ¿verdad? La alegría de haber ido a evangelizar. Así es. La alegría de haber ido y anunciar al Señor, que todos lo conozcan, por un lado. Sabemos de antemano que la misión requiere sacrificio, la misión requiere violencia contra nosotros mismos. Yo a veces aquí les digo a los seminaristas, los sábados principalmente, a veces les digo, no les da cosa, los jóvenes comúnmente allá afuera, hoy es sábado, andan en la plaza, andan en el centro dando la vuelta, y tú estás encerrado de rodillas frente al Santísimo. O vas camino a Iguala a hacer a pastoral, a otros lugares donde el calor está tremendo, ¿no? El evangelizar, el trabajar para el reino de Dios requiere esfuerzo, sacrificio, pero sabemos de antemano que después de esto viene la satisfacción. Y es lo que están expresando los apóstoles, es lo que le están contando a Jesús, todo lo que hicieron, todo lo que enseñaron. Y esto es muy agradable, eso es muy agradable. Así es, Padre. Es algo muy interesante porque después de esto, después de este cansancio, sigue un descanso, sigue el descanso. Sí, es una tarea muy importante que nosotros recibimos de parte de Dios, y como dice usted, implica poner su esfuerzo, su empeño, y ¿por qué no? Pues tenemos que tener un descanso, precisamente como lo dice usted, porque implica un descanso, no como dice usted, en el ocio, ¿no? Sino que un cambio de actividad, siendo así que pues necesitamos nosotros como personas humanas pues tener otro cambio de actividad para que precisamente, como dice usted, recobremos fuerzas con la mano de Dios y podamos nuevamente volver a entrar en la acción, ¿no? Dice Jesús, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Después del trabajo, Jesús les dice, vamos a descansar, seguramente estarán cansados. Se van. De fondo está esto, ¿no? De fondo está esto. Siempre es bueno descansar, por supuesto, es bueno descansar, es un recargar pilas, es una forma de nosotros volver a adquirir. Pareciera algo contradictorio, pero pareciera que si ando predicando por allá pero hay un cierto desgaste cuando sales, predicas, subes, bajas, y llega el momento en que
en que necesitas adentrarte en ti mismo, hablar con Dios, volver a recargar pilas, pues decía yo hace un momento, ¿no? Está de fondo esto, está de fondo esto. La propuesta de Jesús, vamos a descansar, vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a otro lugar solitario. Yo a veces utilizo estas palabras, vamos a intimidar con Dios, vamos a intimidar con Dios, una vez más, ¿no? Aquí en el seminario, por ejemplo, mes con mes los seminaristas tienen su retiro mensual, se van a un lugar solitario, meditan la palabra, hacen un ejercicio de interiorización para empezar el mes otra vez con fuerzas, ¿no? Ese es el objetivo. Y sí, padre, como dice, implica un descanso, pero de la actividad. No bajar la guardia, precisamente seguir en el sentido evangélico y, como dice usted, en la intimidad con Dios, hacer reflexión de lo que se hizo, de lo que se trabajó o de lo que hizo falta precisamente en nuestros errores, ¿no? En nuestras limitaciones. Pero como dice usted, es un volver a cargar energía con el Señor para nuevamente volver a entrar en la acción. Ahorita se me viene a la mente, ¿no? El ir a ese descanso, el ir a ese retiro, es decir, soy oveja, Señor, soy oveja. No soy el dueño del rebaño, yo también soy oveja y necesito de ti. Ciertamente estoy trabajando para ti, pero soy oveja, sigo siendo oveja, ¿no? Una oveja que necesita de ti, una oveja que necesita sentirse abrazada, apapachada por el Señor. De fondo está esto, aunque descubrimos también que la necesidad pues fue muy grande al grado de que vieron a tanta gente que dijo Jesús, pues ni modo, pues vamos a darle, ni modo de no hacer nada. Mira toda esta gente cómo anda padeciendo, ¿no? Pues, hermanos, hoy la palabra de Dios nos invita a reflexionar precisamente sobre esto, el descanso, ¿va? Las familias, por ejemplo, los domingos comúnmente van a misa, ojalá y vayan completas las familias, papá, mamá, hijos, vayamos a misa, que ese sea nuestro descanso, ese sea nuestro momento para intimidar con Dios, para intimidar con el Señor. Nosotros como sacerdotes, como seminaristas, también lo hacemos, acercarnos, intimidar, cargar pilas y seguir adelante. Hay ocasiones que no se puede por la necesidad, ¿verdad? Pero siempre debe estar esto, ¿verdad? Descansar en el Señor. Y no es un descansar, echarme a dormir o estar, no, es un cambiar de actividad. Es un cambiar de actividad, a lo mejor ya no andar corriendo, subiendo, bajando, es un ponerme de rodillas frente al Señor y dialogar con Él, evaluar qué hice bien, qué no hice bien, en qué tengo que fortalecer, todo esto, ¿eh? Es un adentrarme en mí y dialogar con Él. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Hermanos, quédense en paz. Nos vemos mañana en misa frente al sagrario también.